tambor. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estoy muy contento de tener el privilegio de estar con ustedes aquí en la iglesia de Winter Park. Hace varios años que no vengo por acá. Y fíjense que me dio la bienvenida el calor de Orlando en el mes de octubre. Increíble, me dicen que hubo un récord hoy de 92 grados para este día del año. Pero es bueno escaparse también del frío, porque anoche hizo 50 grados allá en Fresno. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, no solo el calor ambiental, sino el calor humano de la iglesia. Estamos esperando grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Antes de comenzar a estudiar la palabra del Señor, quisiera hacer lo que siempre hago antes de abrir la palabra. Y es orar al Señor para pedirle que nos bendiga en el estudio, para que abra nuestras mentes y nos dé entendimiento al estudiar su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Y al abrir tu santo libro, pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, claridad de pensamiento y ternura de corazón para escuchar y para recibir tu mensaje. Te ruego, Señor, que especialmente bendigas a aquellos en nuestro medio que no han tomado una decisión definitiva de seguir a Jesús. Te ruego, Señor, que esta sea la noche en que tomen esa decisión. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14 y los versículos 6 al 7. En Apocalipsis 14 tenemos 3 mensajes angélicos. En realidad estos 3 mensajes angélicos son el último mensaje de Dios al planeta Tierra. Y la razón por la cual sabemos eso es porque cuando se termina de proclamar el tercer mensaje, se ve a Jesús sentado en una nube con una hoz aguda en su mano y viene a esta tierra. Es decir, se predica el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel y luego entonces viene Jesús. Ahora quiero que noten lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el primero de esos mensajes angélicos. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora quiero preguntarles, cuando se proclama este mensaje, ¿todavía está la puerta de la gracia abierta? ¿Todavía hay oportunidad de salvarse cuando se proclama este mensaje? Claro que sí. ¿Para qué se va a proclamar el evangelio eterno a todo el mundo si ya la puerta de la oportunidad se cerró? El propósito de predicar el evangelio es para que la gente responda y se salve. Así que tenemos aquí la predicación del evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego noten el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Ah, muy bien, están leyendo, gloria a Dios. No dice la hora de su juicio llegará, sino que dice la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto entonces, ¿el juicio comienza mientras se está predicando el evangelio eterno, sí o no? Claro que sí. Es decir, el juicio comienza antes de que Jesús venga, antes de que se cierre la puerta de la oportunidad. Porque este primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Y es en el contexto de la predicación del evangelio eterno. Es decir, el juicio comienza antes de la segunda venida de Jesús,
comienza en realidad antes de cerrarse la puerta de la oportunidad para la salvación. Ahora queremos preguntarnos, ¿a dónde se realiza ese juicio? ¿A dónde se desempeña ese juicio? Vayan conmigo al libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7, y voy a leer los versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Ya descubrimos que el juicio comienza antes que se cierre la puerta de la oportunidad, mientras se está predicando el Evangelio. Ahora queremos saber en qué lugar es que se realiza ese juicio. Daniel 7 y el versículo 9 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Dios qué? Padre, muy bien. Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones? Los ángeles, muy bien. Y luego dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Yo pregunto entonces, ¿a dónde se realiza ese juicio? ¿En qué lugar? Se realiza en el cielo, a donde vive el anciano de días y a donde se encuentran los ángeles. Así que encontramos, según lo que hemos estudiado, que el Evangelio eterno se está predicando y que el juicio comienza mientras se está predicando ese Evangelio. Ese juicio se realiza ¿a dónde? En el cielo, antes de que Jesús venga. Debo recalcar ese punto. Ahora la pregunta es, ¿quiénes tienen que comparecer ante ese juicio? Note lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Vamos a ver quiénes tienen que comparecer ante ese tribunal, a ese juicio. Dice allí el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 5 y el versículo 10, porque es necesario que casi todos nosotros, muy bien, gloria a Dios. Ustedes se van a dar cuenta durante esta semana que a veces yo leo mal, y no es porque veo mal, sino porque quiero ver si ustedes están leyendo, porque muchos predicadores dicen cualquier disparate y la gente dice aleluya, dice amén, porque no lo están leyendo. Note lo que dice otra vez, porque es menester o es necesario que todos nosotros, incluyendo el apóstol San Pablo, ¿sí o no? Nosotros, dice él, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué vamos a comparecer allá? Noten, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Y por qué? Para rendir cuentas por lo que hicimos mientras estábamos viviendo aquí en el planeta Tierra. Yo pregunto, ¿el apóstol San Pablo tiene que comparecer también en ese juicio, ante ese tribunal? Claro que sí. Pero ahora inmediatamente tenemos un problema. Si el juicio comienza cuando se está predicando el Evangelio hacia el final de la historia, porque estos 3 mensajes son los últimos de Dios, no son de la época apostólica, son al final de la historia del mundo, ya cuando se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Yo pregunto, ¿a dónde estaba el apóstol San Pablo en estos últimos días? En el sepulcro, muerto, sepultado, esperando que Jesús venga a llamarlo del sepulcro. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el apóstol San Pablo en estos últimos días puede comparecer ante el gran tribunal de Cristo? Porque dice, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. La respuesta es que los que murieron
antes del tiempo del fin, en realidad comparecen ante el tribunal de Cristo, no en persona, sino que comparecen allá a través de los registros de su vida, a través de lo que está escrito en los libros. Es decir, en el cielo Dios tiene un registro de toda nuestra vida sin faltar un solo detalle. Es decir, cuando se llamó el nombre del apóstol San Pablo ante el tribunal de Cristo en el cielo, San Pablo se apareció, no en persona, sino que se apareció a través de los registros de su vida. Es decir, trajeron los libros, leímos que los libros fueron abiertos y ahora se examina la vida del apóstol San Pablo y de todos aquellos que murieron antes de comenzar el juicio en los últimos días. Ahora yo pregunto, ¿cuál será la norma de ese juicio? Es decir, ¿a base de qué se van a comparar nuestras obras o a base de qué se va a comparar nuestra vida, lo que hemos hecho mientras vivimos en este cuerpo? Note lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 12. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 12, nos dice cuál es la base del juicio o cuál es la norma del juicio. Dice allí en Santiago 2, y el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ¿qué? Por la ley de la libertad. ¿A base de qué se comparan nuestras obras mientras vivimos en este mundo? Se comparan con ¿qué cosa? Con la ley de Dios, para ver si nosotros vivimos en armonía con la santa ley de Dios. Es decir, Dios mira nuestra vida y la compara con su ley para ver si nuestra vida estuvo en armonía con su santa ley. La norma del juicio, en otras palabras, es la santa ley de Dios. Y todos tenemos que comparecer allá, ya sea en persona en los últimos días, a través de nuestros registros, estando vivos, o las personas que murieron antes del tiempo del fin, comparecer muertos a través de sus registros. Es decir, no en persona, sino a través de los registros de su vida. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros, según la Sagrada Escritura, hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios? A ver, levanten la mano los que han quebrantado la ley de Dios. Mejor dicho, déjenme hacerlo de otra forma. Levante la mano la persona que nunca ha desobedecido la ley de Dios en nada. Nadie levanta la mano. Si lo hubiera levantado sería el primer pecado, porque están mintiendo. Note lo que dice el apóstol San Pablo en cuanto a esto. Romanos, el capítulo 3, Romanos 3, y voy a leer el versículo 10. Cuando comparecemos ante el tribunal de Cristo, se abre el registro de nuestra vida, no estamos ahí en persona, estamos a través de nuestros registros. Dios tiene, digamos, a otro Esteban Bor allá en el cielo, en forma escrita. Cuando aparecen los registros y se compara con la ley de Dios, pobre Esteban Bor, su vida está en perfecta desarmonía con la ley de Dios. Note lo que dice Romanos 3 y el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún ¿qué? Ni aún uno. Noten el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Es decir, todos hemos desobedecido la ley de Dios. No hay nadie en este mundo que haya obedecido la ley de Dios, con la excepción de Jesús, de quien vamos a hablar en unos momentos. Ahora, como resultado de esto, yo quiero que ustedes noten que cuando comparecemos ante el tribunal de Cristo, tenemos que aparecer allá con la boca cerrada. No tenemos defensa. Note lo que dice en Romanos 3 y el versículo 20. Romanos, el capítulo 3, 19, y luego vamos a leer el 20. Dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
es decir, los que han quebrantado la ley, los que están bajo la condenación de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de quién? Bajo el juicio de Dios. ¿Qué pasa cuando comparecemos ante el gran tribunal de Cristo? Tenemos que aparecer allá con la boca ¿qué? Con la boca cerrada, porque imagínense, abrimos la boca y ya nos estamos incriminando peor. Así que vamos ante el tribunal de Cristo como pecadores. Y si la ley nos dice que somos pecadores, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué dice la ley? La ley dice, si me obedeces, vives. Si me desobedeces, eso es pecado y vas a ¿qué? Vas a morir. Noten Romanos 6 y el versículo 23. Romanos 6 y el versículo 23. Dice en la primera mitad del versículo, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y se compara nuestra vida con la ley de Dios, la ley nos dice tú tienes que ¿qué? Tú tienes que morir porque eres pecador. Entonces, ¿qué esperanza hay para uno pasar por el juicio victoriosamente? No hay nadie que pueda pasar victoriosamente delante del juicio en sí mismo. No hay forma en que uno pueda ser absuelto en el juicio apareciéndose uno allá, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado, que es básico para lo que vamos a estudiar en la segunda mitad de nuestro tema. En primer lugar, hemos notado que el juicio comienza ¿cuándo? Antes de que Jesús venga, mientras se está predicando ¿qué? El Evangelio. Es decir, la puerta de la oportunidad está abierta mientras el juicio está transpirando. ¿A dónde se realiza ese juicio? El juicio se realiza en el cielo, a donde está el anciano de días y a donde hay millones de ángeles. ¿Cuántos tienen que comparecer ante ese tribunal de Cristo antes de que Jesús venga? Todos. Ahora, si tenemos que comparecer allá antes que Jesús venga, no podemos ir en persona, no podemos ir antes de que Jesús venga a buscarnos. Significa entonces que tenemos que comparecer allá a través de nuestros ¿qué? A través de nuestros registros, a través de lo que se encuentra escrito en los libros en cuanto a nosotros. Es decir, el juicio es antes que Jesús venga, antes que se cierre la puerta de la gracia, el juicio es en el cielo. Todos tienen que comparecer allá a través de los registros de su vida. ¿Y qué es lo que nos va a juzgar? ¿Con qué se van a comparar nuestras obras? ¿Con qué? Con la ley. ¿Y qué dice la ley a todos los seres humanos? Todos son ¿qué? Pecadores. Y como todos son pecadores, deben morir. Ahora, el cuadro que acabo de pintar es bastante lóbrego. Siempre me gusta en un sermón presentar primero lo negativo y luego lo positivo. Porque hemos llegado a un punto donde nadie se salva. Nadie pasa victoriosamente el juicio. Imposible. Porque la ley dice, eres pecador, eres pecadora y por lo tanto tienes que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta es, ¿será que no hay esperanza? Dicho sea de paso, ¿saben ustedes que la Biblia nos pinta a Satanás como el gran acusador? Es decir, en ese juicio, Satanás está acusando a los hijos de Dios. Ustedes pueden encontrar en el libro de Zacarías, el capítulo 3, no vamos a ir allí, pero en Zacarías 3 se encuentra Josué, el sumo sacerdote, parado delante del ángel de Jehová. Y dice que Satanás está a su lado izquierdo, acusándolo, diciendo, mira, está sucio, está lleno de vestiduras viles. Y las vestiduras representan el carácter sucio, pecaminoso que tenemos. Y Satanás dice, mire, ese es mío, porque ese es pecador. Tú mismo dijiste que la transgresión de la ley es pecado y que el fruto del pecado es la muerte. Así que ese hombre tiene que perecer.
Yo pregunto, ¿tenía Satanás razón? ¿Tiene Satanás razón, sí o no? Claro que sí. ¿O es que Jesús dice, mentiroso, él no está sucio? ¿Eso es lo que dice Jesús? No, Jesús no niega que los que comparecen ante el juicio están sucios. Lo que hace Jesús es presentar un sustituto en lugar del pecador. Y eso es lo que quiero hablar en los minutos que nos quedan. En la Biblia, al Señor Jesucristo se le presenta como el Cordero de Dios. Vayan conmigo a 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. 1 de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y hay dos aspectos que quiero subrayar en este versículo en cuanto a Jesús y en cuanto al Cordero. Dice en el versículo 18 de 1 de Pedro, el capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, es otra manera de decir que fuimos rescatados de nuestra vida pecaminosa, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, por naturaleza somos hijos de la ira, nacemos en pecado y por lo tanto pecamos, es lo que está diciendo Pedro aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos redimidos con oro ni plata, algo por ese estilo, sino como, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hay dos detalles que quiero subrayar aquí. Generalmente cuando hablamos en cuanto al Cordero, enfatizamos solo un aspecto del Cordero. Hablamos de la muerte del Cordero. Pero ¿saben algo? Que antes de que se matara el Cordero, el sacerdote tenía que cerciorarse de que el Cordero no tenía mancha ni mácula. Es decir, había dos aspectos del Cordero. En primer lugar, era un Cordero perfecto, sin mancha y sin mácula. Y entonces, cuando se cercioraba de que era un Cordero sin mancha y sin mácula, entonces el sacerdote derramaba la sangre del Cordero. En este rito se hallan reveladas dos características de Jesús. En primer lugar, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo murió por el pecado. Es decir, vivió una vida perfecta, pero murió por el pecado. Vivió y murió. Generalmente enfatizamos la muerte, pero no enfatizamos la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué subrayo el asunto de la vida de Jesús? Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto de Edén que si ellos comían del árbol iban a morir. Comieron del árbol, se pronunció la sentencia de muerte. Todos los descendientes de Adán y Eva están bajo la misma sentencia de muerte. ¿Por qué razón? Porque la ley dice, mira, vive una vida perfecta y vive. Peca y ¿qué? Y muere. Y Adán y Eva y todos sus descendientes han pecado, no le pueden ofrecer una vida perfecta a la ley. Porque todos somos pecadores. Es decir, hay una discrepancia entre nosotros y la ley. Por lo tanto, la ley dice, eres pecador, eres pecadora, por lo tanto, tienes que ¿qué? Tienes que morir. Es decir, no tenemos una vida perfecta para ofrecerle a la ley y por lo tanto la ley dice, tienes que ¿qué? Tienes que morir. La única esperanza que tenía la raza humana, y esto es lo más maravilloso, es si Jesús, el creador de todos, vivía la vida que nosotros debemos vivir. Y moría la muerte que nosotros debemos morir. Ahora, me explico lo que quiero decir, porque es muy importante. La ley dice, vive una vida perfecta y vive. No tenemos para ofrecerla. La ley dice, peca y muere. Es lo que nosotros merecemos.
el único que podía salvarnos de este problema, de una vida imperfecta y de la muerte que merecíamos, era Jesús. Y ustedes dicen, ¿por qué Jesús? Sencillamente porque solamente el que creó a todos podía ofrecerse en lugar de todos. Un ángel no podía, una criatura no podía, un habitante de otro mundo no podía. El único que podía ofrecerse por todos es el que creó a todos. Y algunas personas dicen, pero Pastor Moore, yo nací fue de mi mamá, a mí no me creó Dios. Y entonces yo pregunto, ¿y su mamá de dónde vino? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde vino? Pues de la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, hasta el mismo comienzo, ¿a dónde llegamos? Llegamos a Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, nos creó a todos porque todos venimos de Adán y Eva. Es decir, Jesús creó a toda la raza humana y como Jesús creó a todos, Jesús podía ofrecerse en lugar de todos. Y fíjense que Jesús vino a este mundo y vivió la vida perfecta que exige la ley. Y vivió esa vida perfecta en lugar de mi vida imperfecta. Y luego Jesús cargó sobre sí mismo todos los pecados míos, a pesar de que era perfecto, y sufrió la muerte que yo debo sufrir. Es decir, vivió la vida que yo debo vivir y sufrió la muerte que yo debo ¿qué? Que yo debo morir. Y ahora ¿saben lo que hace Jesús? El Señor Jesucristo comparece ante su Padre. Comparece allá como mi abogado. Fíjense lo que dice 1 de San Juan, el capítulo 2. 1 de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Este es un versículo muy bien conocido y dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿el qué? El justo. ¿Qué es Jesucristo? Justo, porque vivió en armonía con la ley. ¿Y qué es Él? Él es nuestro ¿qué? Nuestro abogado. Es decir, Él nos representa. Y cuando comparece ante su Padre, por ejemplo, cuando aparece mi nombre ante el tribunal de Cristo, si yo me aparezco solo para defenderme, estoy hundido. No hay manera que me pueda salvar si yo aparezco, porque yo no tengo argumentos. Pero si yo he recibido a Jesús como mi Salvador, si yo estoy en Jesús, Jesús va ante el tribunal y como suele pasar en un juicio, ¿quién es el que habla en un juicio? El abogado. No el reo, el abogado. El abogado lo defiende, el abogado habla por él. Es decir, Jesús comparece ante su Padre cuando nuestro nombre aparece en el juicio. Si estamos en Jesús, y Jesús dice, vengo aquí representando al pastor Esteban Bor. Y el Padre dice, y estoy dramatizando para que podamos entender, el Padre dice, ¿dónde está Esteban Bor? Y Jesús dice, no, él no tiene que comparecer porque él me contrató a mí. Es decir, mi vida está aquí en lugar de la vida de él. Y la sentencia que debe sufrir él, la sufrí yo en lugar de él. Es decir, que cuando comparezco ante el juicio y aparece mi nombre ante el Tribunal Supremo de Cristo Jesús, la Biblia dice que soy acepto en el amado. Eso es una noticia gloriosa. No tengo que temer al juicio según la Biblia, sino que tengo que tener la seguridad de que estoy en Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera preguntarles esto. ¿Se va a salvar todo el mundo? ¿Por cuántas personas vivió Jesús su vida perfecta? ¿Aún por el drogadicto aquí en Orlando? ¿Por el homosexual? ¿Por el asesino? ¿Por el alcohólico? Por todos. Jesús vivió una vida perfecta que puede tomar el lugar de la vida imperfecta de todos los seres humanos. ¿Por cuántas personas murió Jesús? Jesús murió por todos los seres humanos, sin excepción.
Ahora, si Jesús vivió una vida perfecta por todos los seres humanos, y Jesús murió la muerte de todos los seres humanos, entonces significa que todos se van a salvar. No. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Usted acaba de decir que Jesús vivió la vida perfecta para todos y sufrió la muerte de todos, así que todos se tienen que salvar. ¿Saben por qué no? Porque es indispensable contratar a Jesús como nuestro abogado. Él no es abogado automáticamente. Él sí vivió su vida perfecta y murió la muerte que debemos morir. Y Él dice, mi oficina está abierta, me puedes contratar como tu abogado si quieres. Tú no tienes que comparecer ante el tribunal tú mismo, sino tú me puedes contratar ahora y yo allá te represento. Pero tengo que contratarlo. Por eso no se van a salvar todos los seres humanos. Porque a pesar de que Jesús vivió una vida perfecta y murió la muerte por todos los seres humanos, algunos pecadores van a comparecer ante el tribunal de Cristo ellos mismos. Y no tenemos argumentos ante el tribunal de Cristo. Estamos condenados de lleno. Fuera de Jesús no hay salvación en el juicio. Ustedes conocen ese texto más famoso de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Hasta en los partidos de fútbol americano lo ven allá atrás. Siempre hay alguien que tiene un aviso cuando van a patear la bola, ¿verdad? Cuando van a hacer el field goal, allá hay alguien con Juan 3:16. ¿Han visto lo que dice Juan 3:16? Incluye a todos, pero excluye a algunos. ¿Y usted cómo así? El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quién dio su Hijo unigénito? Para todo el mundo. Dios amó al mundo. Dice en 1 de Juan 2:2 que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que murió por los pecados ¿de qué? De todo el mundo. Es decir, la provisión es para todo el mundo. Pero luego, la parte de Juan 3:16 que mucha gente ignora es la segunda mitad del versículo. Porque la segunda mitad del versículo dice, después de declarar que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo el mundo, dice, para que todo aquel que en Él cree, no olviden eso, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto entonces, ¿hay que creer en Jesús? ¿Hay que confiar en Jesús? ¿Hay que reclamar a Jesús como nuestro abogado para representarnos en el juicio? Claro que sí. Permítame darles una ilustración para que podamos entender lo que estoy diciendo. Dentro de un mes más o menos es mi aniversario. 35 años de casado. Yo no sé cómo mi esposa me ha tolerado todos esos años. Con todos los viajes que yo hago, con tanta ausencia del hogar, es tan paciente, es increíble. Debe ser porque me ama. Saben que Dios nos ama aunque no tenemos mucho que amar. Y así yo creo que debe ser con mi esposa. Pero viene el día del aniversario, 17 de noviembre. Es la fecha del aniversario. Claro, para el aniversario yo voy a comprar, ¿qué creen ustedes que yo voy a comprar? Yo voy a comprar un regalo, claro que sí. Porque si no, claro que no. ¿Por qué voy a comprar el regalo? Voy a comprar el regalo porque la amo, ¿verdad que sí? Uno pasa 35 años con una persona que no ama, es muy difícil. Ahora yo pregunto, si yo decido comprarle un reloj que cuesta $200, yo pagué por ese reloj, ¿verdad que sí? Pagué $200 por ese reloj. ¿Cuánto paga mi esposa? ¿Cuánto paga ella? Ella no paga nada. ¿O es que ustedes creen que yo mando a envolver en papel regalo ese reloj y entonces se lo entrego el día del aniversario y ella agarra ese paquete y lo abre y encuentra ese reloj que tanto ha querido y yo le digo ahora, páguemela?
Si ella tiene que pagar, ¿no es qué? No es un regalo. Jesús, cuando murió en la cruz y cuando vivió su vida perfecta, compró el regalo. El regalo de la salvación. Él lo pagó. Nosotros no tenemos que ¿qué? No tenemos que pagar. Pero yo pregunto, ¿nosotros tenemos la opción de recibir un regalo o de rechazar un regalo? Cuando alguien me va a regalar algo, yo puedo decir, llévate tu regalo, no lo quiero, o puedo decir, gracias por el regalo. Claro que sí. ¿De cuánto me beneficia lo que la persona pagó si rechazo el regalo? De nada. Solamente me beneficia a mí si yo gozosamente que recibo el regalo. Y así es con Jesús. Jesús pagó, como leímos, con su preciosa sangre, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, el precio de nuestra redención. Jesús compró el regalo, pero nosotros tenemos que ¿qué? Nosotros tenemos que recibirle. A los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es decir, si queremos tener seguridad en el juicio, tenemos que recibir ¿a quién? A Jesús. Y entonces Jesús comparece ante el tribunal de su Padre cuando se llama mi nombre. Y el Señor Jesucristo dice, yo vengo aquí representando al pastor Bor. Y no mires al pastor Bor. Él me contrató a mí, me recibió a mí, aceptó el regalo que yo compré. Así que no lo mires a él, mírame a mí. La vida perfecta que debe vivir él, la viví yo. La muerte que debe sufrir él, la sufrí yo. Y la Biblia dice que como resultado soy acepto en el amado. Este es el glorioso evangelio de la Biblia. Pero tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que contratarlo como nuestro abogado. Tenemos que venir a Él. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento es que yo contrato a Jesús como mi abogado? Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Dios ha dado una ceremonia en la cual nosotros oficialmente recibimos el regalo que Jesús compró, que es una vida perfecta y su muerte por el pecado. Gálatas 3 y el versículo 26 y 27. Dice allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya no somos hijos de la ira, somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? ¿Por la qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo mostramos esa fe? ¿Cómo mostramos que le recibimos? Dice en el versículo 27, porque todos los que habéis sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿En qué momento es que yo recibo el regalo que Jesús compró? En el momento del bautismo es que ahora yo estoy en Él. Y ustedes dicen, ¿por qué es que estoy en Él? Muy sencillo. En el bautismo, yo participo simbólicamente en lo que Jesús participó cuando vivió su vida perfecta y cuando murió en la cruz. Les explico. Yo no sé si ustedes han visto un bautismo por inmersión, sepultado debajo del agua. Ese es el bautismo bíblico, es el bautismo que aprueba Dios en la Sagrada Escritura. Pero lo que hace el pastor es que toma a la persona y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pastor luego toma al individuo y lo sepulta debajo del agua y luego entonces lo saca del agua. ¿Saben ustedes lo que sucede cuando una persona se bautiza? Dios no podría haber escogido un mejor símbolo para nuestra entrega a Jesús que el bautismo por inmersión. ¿Y saben por qué? Porque cuando una persona se bautiza y es sepultada debajo del agua, ¿saben lo que hacen? Dejan de respirar.
¿Es así o no es así? Claro que dejan de respirar. ¿Qué pasa cuando usted se muere? Deja de respirar, cuando se muere literalmente. Y luego, después que la persona es sepultada, deja de respirar, la saca del agua, ¿y qué hace? ¿Qué es lo primero que hace la persona? ¡Ah! Respira, nueva vida. ¿Verdad que sí? Es decir, el bautismo es como una muestra pequeña de lo que sucede cuando recibimos a Jesús. Cuando somos sepultados en las aguas, significa que yo estoy aceptando lo que Él hizo hace 2000 años. Estoy siendo incorporado en la muerte que Él sufrió. Yo no tengo que morir porque Él murió. Estoy incluido en Él. Y cuando salgo del agua, es una mini resurrección. Y Dios me mira como si hubiese resucitado con Él. Es decir, en el bautismo muero con Cristo y resucito con Cristo. Y como Cristo ya no muere más, yo tampoco muero más, porque estoy en Él. Qué gloriosa ceremonia ha dado Dios para representar mi incorporación en Jesús. Es decir, cuando soy bautizado, soy incorporado en Jesús, soy miembro de la familia de Dios y ahora mi abogado es Jesús. Soy acepto en el amado y ahora Él me representa ante el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el bautismo es la ceremonia de iniciación. Es la ceremonia de adopción. Antes del bautismo somos hijos de la ira. Y eso significa que debemos caer bajo la ira de Dios. Es más, la Biblia dice que somos hijos del diablo antes de nuestro bautismo. Pertenecemos a la familia del primer Adán, el Adán caído. Pero cuando soy bautizado, sepultado en las aguas y salgo de las aguas a novedad de vida, ahora Dios me mira a mí como si yo hubiese muerto en la cruz y como si yo hubiese resucitado del sepulcro. Me incluye en Él. Qué glorioso significado tiene la ceremonia bautismal. ¿Y saben lo que es interesante? Que cuando yo recibo a Jesús, supongamos que yo llegase a morir esta noche, que Dios no lo quiera, porque creo que Dios tiene un plan todavía para mi vida, pero suponiendo que yo llegase a morir físicamente esta noche, pero muero en Cristo, ¿ustedes creen que eso me preocupa? No me preocupa en absoluto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahora escuchen bien. Y los muertos en Cristo. ¿Cuándo es que llegaron a estar en Cristo? En el momento del bautismo. Y luego, después de eso, vivieron una vida consecuente, vivieron una vida cerca de Jesús porque están en Él y aman a Jesús. No estoy diciendo que esto es gracia barata, donde Él me representa y yo puedo seguir viviendo como el diablo. No, cuando nazco de nuevo, el Señor transforma y cambia mi vida también. Pero el cambio de vida viene como resultado de mi relación con Él. No me gana la salvación. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que mueren en Jesús no tienen nada de qué preocuparse, porque su vida está segura. Murieron en las aguas del bautismo, resucitaron a novedad de vida y luego se murieron. Eso dice, no hay problema, es miembro de mi familia. Cuando yo vaya al planeta Tierra para resucitar a los muertos, a todos los que están en mí los voy a levantar y me los voy a llevar a mi reino. Es decir, nuestra mayor seguridad ahora es estar en Jesús. Recibirlo a Él como nuestro Salvador, recibirlo a Él como nuestro abogado. Contar con su vida y su muerte como si fuera la nuestra. Y eso sucede, el comienzo por lo menos sucede en el momento del bautismo. La Biblia enfatiza que esta ceremonia es tan esencial, es tan importante para sepultar nuestra vieja vida y para resucitar a novedad de vida en Jesús. Hay una historia muy interesante con la cual quiero concluir nuestro tema de hoy. Es la historia de un hombre que era bien malo, era malvado, se llamaba Saulo de Tarso. ¿Han oído hablar de Saulo de Tarso? Miren, 3 veces en el libro Hechos de los Apóstoles
Saulo relata la experiencia de su conversión. Debe ser que lo impactó si relata la historia 3 veces en un mismo libro. Claro, ante diferentes personas. Nos dice la Biblia, en Hechos el capítulo 7, que cuando Esteban, el primer mártir cristiano, estaba siendo apedreado, Saulo de Tarso era el cabecilla que estaba animando a la gente que tirara las piedras. La gente en realidad puso la ropa a los pies de Saulo de Tarso. Y dice el mismo Saulo de Tarso que él iba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, casa en casa, en diferentes ciudades, buscando a los cristianos para encarcelarlos y para matarlos. ¿Quién sabe cuántos cristianos perecieron como resultado de las persecuciones de Saulo de Tarso? Tenía un registro manchado en el cielo. Un registro lleno de pecado en el cielo cuando estaba fuera de Jesús. Pero luego Saulo de Tarso iba un día en camino a Damasco. Y es interesante, yo tuve el privilegio de visitar la ciudad de Damasco en mayo del año 2001, unos pocos meses antes de que sucediera ese desastre en Nueva York y en el Pentágono, en Pensilvania. E inclusive me quedé en el lugar preciso, en un convento, a donde se cree que Saulo de Tarso cayó al suelo cuando se le apareció Jesús en el camino. Es un desierto árido, un desierto seco allí. Iba Saulo de Tarso a Damasco para buscar cristianos, para perseguirlos, para encarcelarlos y para matarlos. Y cuando estaba en esas, se oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó enceguecido por la luz. Dice: ¿quién eres para que yo sepa a quién estoy persiguiendo? Y dice la voz: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, esa gente que estaba persiguiendo estaban en Jesús. Al perseguirlos a ellos, me estás persiguiendo a mí, dice Jesús. Fíjese que estaban incorporados en la familia de Jesús en ese momento, los cristianos que se habían bautizado. Y entonces Dios le dijo a Saulo de Tarso: ve allá a la ciudad de Damasco, a una calle que se llama Estrecha. Y dicho sea de paso, también he tenido el privilegio de ir a esa calle y de verdad que es bien estrecha la calle. Y allá tienen una casa que se cree que es la casa de Ananías, no se sabe a ciencia cierta, pero fue Saulo de Tarso a esa casa. ¿Y saben lo que le dijo Ananías a Saulo? Vamos a leer Hechos 22 y el versículo 16 para que ustedes vean por qué experiencia pasó el gran apóstol Pablo. Hechos el capítulo 22 y el versículo 16. En este momento la vida de Saulo de Tarso estaba manchada de pecado. Montones de personas que había asesinado. Tenía que hacer algo para limpiar ese registro. Note lo que dice el capítulo 22 y el versículo 16. Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate. ¿Y qué cosa? Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué iba a pasar en el momento del bautismo de Saulo de Tarso? Sus pecados iban a ser ¿qué? Lavados. Y ahora iba a estar incluido ¿en quién? Iba a estar incluido en Jesús. Ahora iba a ser miembro de la familia de Jesús. Jesús lo iba a representar. Y a pesar de todos esos pecados que Saulo de Tarso había cometido, habiendo aceptado a Jesús, todos esos pecados ahora estaban quitados de su registro, porque Jesús sufrió la muerte y Saulo recibió a Jesús, el pago que hizo Jesús por esos pecados. ¿Saben que yo anhelo algún día ver ese maravilloso encuentro de Saulo de Tarso con Esteban? ¿Se han puesto a pensar cómo será eso? Esteban que ve que Saulo de Tarso está diciéndole a la gente: tírenle las piedras, mátenlo a ese cristiano, mátenlo.
Lo último que vio Esteban, fuera de la visión que captó de Jesús en el cielo, estaba viendo a Saulo de Tarso animando a la gente de que mataran a Esteban. Ahora quiero que nos imaginemos el cambio de escena. Estamos ahora en el cielo. Y de repente de un lado del cielo viene caminando Saulo de Tarso, o Pablo. Y de la otra dirección viene caminando Esteban. Y yo me imagino, porque Esteban no sabe que Saulo se salvó. Solo cuando lleguemos al reino lo sabrá. Lo último que él vio fue a Saulo animando a la gente de que lo matara. Ahora imagínense ustedes cuando Esteban ve a Saulo de Tarso. ¿Te pareces o eres? Estoy dramatizando para que podamos entender cómo va a ser ese encuentro. Saulo, ¿tú recibiste a Jesús también? ¿Tú te salvaste? No puede ser. De verdad, me imagino el abrazo de Saulo de Tarso con Esteban, los dos en el reino. Saulo, el asesino allí, a pesar de su registro negro y feo de pecado, allí porque recibió a Jesús y en el bautismo lavó sus pecados. Mis apreciados hermanos y hermanas, mis queridos amigos, amigas, Dios quiera que no te vayas a tu casa esta noche sin haber decidido por Jesús. Si te llegases a morir esta noche, y no digo esto por asustarte, pero si te llegases a morir esta noche fuera de Jesús, perecerías. Porque no puedes comparecer ante el tribunal de Cristo cuando tu nombre sea llamado en ti mismo, porque la ley te condenaría. Por eso es vital recibir a Jesús como nuestro Salvador. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador? No se ha bautizado por inmersión, como dice la Biblia, y le gustaría decirle esta noche a Jesús, solo tomando la decisión, Señor Jesús, esta noche yo decido que yo quiero que tu vida esté en lugar de mi vida pecaminosa. Y yo quiero que tu muerte cuente como si fuera la muerte mía. Yo quiero que tú me incluyas en ti. ¿Hay alguien en esta noche que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesucristo? ¿Hay alguien? Gloria a Dios. ¿Alguien que no ha sido bautizado, que no ha sido sepultado en las aguas del bautismo, que le gustaría tomar la decisión esta noche? No significa que nos vamos a bautizar esta noche, significa que estamos tomando la decisión. ¿Podría pedirte por favor que te pongas de pie? Yo quiero tener una oración por estas personas. No te vayas a tu casa sin tomar esta decisión. Dios no te va a llamar más fuertemente más adelante. Mientras más tiempo pasa, más difícil es. ¿Hay alguien más en esta noche? Yo sé que hay otros aquí que necesitan tomar esta decisión, que necesitan ser aceptos en el amado. ¿Hay alguien más? Damos gloria a Dios. ¿Saben que el Señor Jesucristo hubiera venido a morir por esta sola alma? Así de valiosa es el alma ante Dios, que Jesús hubiera muerto por una sola. Dice que el pastor su vida da por una sola oveja cuando había 100. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero tomar mi decisión esta noche de recibirte como mi Salvador y algún día pronto sepultar mi vida llena de pecado y resucitar a una vida completamente nueva? En esta noche vamos a tener un himno especial. El himno va a ser cantado por nuestro hermano Héctor Pérez, se titula Te quiero mi Señor. Y mientras escuchamos las palabras de este himno, quiero invitarte a que respondas al llamado que te